Fuerte Matanzas, conocido en inglés como Fort Matanzas National Monument, es un sitio histórico ubicado en la costa atlántica del norte de Florida. Fue construido por los españoles en 1740 para proteger al sur de San Agustín. Hoy en día es administrado por el Servicio Nacional de Parque de Estados Unidos y abarca unas 200 acres a orilla del río Matanzas. Este lugar no solo conserva una pieza clave de la historia colonial, sino que también ofrece paisajes naturales únicos que lo rodean. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez nos encontramos en nada más y nada menos que la ciudad más antigua de los Estados Unidos, y con ella vamos a visitar uno de los monumentos históricos más antiguos de aquí de la ciudad de San Agustín. Y aquí nos encontramos justamente frente donde vamos a tomar el ferry para dirigirnos hacia el fuerte, que fue uno de los castillos que construyeron los españoles para defenderse de las tropas inglesas en el año 1742. Justamente por allá se encuentra el fuerte. Compramos los tiquetes para dirigirnos hacia allá entre más o menos una hora. Vamos a esperar que llegue el ferry para poder abordar ese barco. Bueno, y este fuerte fue construido, como decir, en el río, o sea, en la desembocadura del río que va hacia el mar, para que las tropas inglesas no pasaran hacia el sur de San Agustín, hacia el sur de la Florida. Eso lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a visitar y vamos a grabar todo para que ustedes logren conocer esta historia muy interesante de aquí, de esta ciudad. Bueno, y aquí nos encontramos justamente en la entrada donde vamos a tomar el ferry para visitar el fuerte. Y yo sé que ustedes se estarán preguntando: oye José, ¿cuánto te costó el boleto? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cuánto cuesta el pasaje del ferry para visitar el monumento? Y la realidad es que no me costó ni un solo centavo. Es totalmente gratis la entrada, el boleto del ferry, tanto como la entrada hacia el fuerte. No me costó absolutamente nada, así que eso no es impedimento para que ustedes puedan visitarlo. Y bueno, así tengas que pagar, creo que vale la pena, porque aparte que tenemos una naturaleza increíble, tenemos árboles increíbles, tenemos un mar cristalino. Bueno, esto no es el mar, esto es el río, como le comenté anteriormente, que tiene su desembocadura al mar. Bueno, y sin más nada que decirles, vamos a esperar que llegue el ferry a las 12:30 del mediodía para embarcarnos en esta aventura. Miren, justamente allí, como lo están viendo, se viene acercando el ferry donde nos vamos a abarcar ahorita, donde vamos a abordar en los próximos minutos para poder ir al fuerte. Así que bueno. Ya comenzó a moverse este navío. Yo imagino que más o menos deben ser como unos 20 minutos, 15 minutos de viaje, debido a que, bueno, ni 25 minutos, porque es muy cerca. Como les dije, son como 500 metros nada más que vamos a viajar. Y justamente allá se ve el juego. Ya más adelante les cuento un poquito más de la historia. Y aquí tenemos la primera vista del fort, lo que es el fuerte de la vista, la parte de atrás. Y bueno, vamos a ver qué nos encuentra. Bienvenidos a Fort Matanzas, Servicio de Parques. Esta es la única torre de vigilancia fortificada con arquitectura española en los Estados Unidos continentales. Y todo comienza a una milla al sur. Hay un puente atrás. Debajo del puente está el inlet de Matanzas. Y ese canal sirve como entrada y salida a la ciudad de San Agustín, a 14,000 las al norte. Quieres controlar ese tráfico. Es por eso que esta fuerza está aquí, para impedir que barcos enemigos naveguen hacia el norte y ataquen la ciudad. Este edificio comenzó su construcción en otoño de 1740 y se terminó menos de 2 años después, en 1742. No solo es este un lugar estratégico, pero este canal es muy poco profundo. Solo barcos más pequeños podrían haberlo logrado, como los lancheros o galeras. Lo que pasa es que esos barcos más pequeños no pueden albergar el tamaño
o la cantidad de cañones necesarios para enfrentar las murallas de un puerto. Apoyen a Matanzas. Es pequeño, ¿no? Sí, lo es, pero es el tamaño perfecto para lo que necesitas en este lugar. Nada grande por aquí, realmente no lo necesitaban. Los soldados aquí estacionados también patrullaban la costa. ¿Esos trolls trajeron piratas? Muchos supervivientes de naufragios fugitivos, unos cuantos. Es seguro decir que los soldados aquí pasaron más tiempo afuera que disparando a los barcos enemigos. Pero estos cañones no estuvieron inactivos. Este fuerte fue atacado unas 12 veces. Cada vez que este fuerte disparaba un tiro de advertencia, el enemigo se daba la vuelta sin responder. El puesto estaba ocupado por un promedio de 7 hombres. Estaban aquí unos 30 días cada vez. ¿Alguien quiere quedarse aquí un mes entero? Evidentemente no entendí nada de lo que dijo la señora. Me imagino que es que nos dirigamos hacia la parte de arriba. Aquí estamos subiendo a una parte más alta. Bueno, como pudieron ver, aquí nos encontramos en la parte más alta del fuerte. Me imagino que de aquí los españoles veían a los ingleses que venían desde aquel lugar, venían desde el sur de la Florida, viendo entrar al norte de San Agustín. Bueno, y la verdad, yo no sé cuál es el norte y cuál es el sur, pero según la historia, los españoles construyeron este fuerte porque según más adelante queda uno que se llama Fuerte de San Marcos, que es el fuerte principal de defensa del sur de San Agustín en el año 1740 con el fin de proteger el ingreso del sur de San Agustín de los ingleses. Ve lo que le acabo de decir ahorita, que no sabía dónde era el sur y dónde era el norte. Me imagino que aquí era el norte de San Agustín y el ingreso es hacia allá. O sea que no querían que los españoles ingresaran hacia allá, por eso los cañones que están viendo, que son 1, 2, 3 y número 4, están apuntando hacia el norte. Y aquí estamos en una de las cúpulas que son comúnmente de los castillos, donde se protegen, donde son como visores, y aquí está un huequito donde puedes ver si vienen o no tropas extranjeras, si vienen tropas invasoras, y pueden decir ataquen de una mejor manera. Pero yo no me quiero imaginar que, por ejemplo, que estemos en la guerra, en esa guerra en 1740, y que venga un ataque y que algo pegue aquí. Yo no sé la verdad si aguantará, yo no sé si resistirá esto, pero sí se ve un poco fuerte, ¿no? Son rocas, como le dije, marinas, son muy muy fuertes. Se le ve por cierto coralito, en realidad no sé si son corales, pero sí se logra ver que son muy fuertes. Justo aquí nos encontramos con una de las habitaciones del fuerte. Bueno, lástima que no esté en inglés, pero bueno, vamos a traducirlo con la magia de la edición. Y vemos también que no sé si son autóctonos, sino no sé si son propios de esa época, pero sí se logra ver objetos como una lámpara, sombreros, veleros, botellas de, me imagino que para vino, cuernos de animales, lámparas, muchas cosas que representan el lugar de esa época y esos tiempos de la época. Aquí también nos encontramos con un mapa que es como la historia del fuerte, ¿no? En 1909, 1910, y cómo fue cambiando el fuerte a medida que iban pasando los años. Mira, por aquí por ejemplo se puede ver un cañón abandonado que encontraron. O sea, no todos los cañones que están puestos, me imagino que todos fueron restaurados y puestos en ese lugar, ¿no? También encontramos candelabros. Y aquí como es como el plano del fuerte, que es la base, que imagino que iban colocando rocas, iban subiendo y iban construyendo todo lo que es el fuerte. También nos encontramos con herramientas, como herramientas para hacer la tierra, me imagino, de construcción, posiblemente de guerra, un arma, una escopeta, que imagino que de la época, ¿no? Me imagino que también es real, está toda oxidada. Aquí la chimenea, muchas cosas que representan la época de esos tiempos. Bueno, y aquí lo último que vamos a hacer es que le voy a dar una toma real, una toma completa de todo lo que es el fuerte. Por ejemplo, ese es donde estábamos metidos ahorita, es donde estábamos en la cúpula esa, y lo que le dije que está el mirador es que está apuntando hacia el norte, hacia acá. O sea, allá está el fuerte y eso apunta hacia allá, que se defendían de todas las tropas invasoras que venían desde ese lugar.
Les voy a explicar un poco por qué se le dice Fort Matanzas al fuerte. Y es que, bueno, Fort, como la palabra lo dice, significa fuerte. Y Matanzas se debe a que en esa época, en el año 1500 más o menos, las tropas inglesas que venían ingresando de aquel lugar enviaban a barcos pequeños como a sondear la zona, como a investigar qué había, si era seguro ingresar los barcos grandes. Y en eso este fuerte se encuentra con varios de esos barquitos que venían full de gente, donde aproximadamente habían más o menos como unas 200, 300 personas. Y a eso se debe a que los cayeron a cañonazos, los mataron a todos, hubo una masacre la cual no dejó ni un sobreviviente, y por eso el nombre de Fort Matanzas. Y esta es la parte sur, o sea, la parte para donde los españoles, para donde las tropas querían ingresar, pero lamentablemente este fuerte no los dejó ingresar. Así que bueno, es lamentable la historia para los ingleses, que luego no sé cómo conquistaron estas tierras, pero lo hicieron. Mira, y como pueden ver, bueno, imagino que ellos se echaban sus baños, se echaban sus chapuchones aquí, pero como pueden ver, algo que me llama mucho la atención, y es que las rocas que están en la orilla, estas rocas que son como coralinas, como hechas de corales del mar, son las mismas rocas con las que está construida el fuerte, son las mismas rocas que subieron, no sé cómo las moldeaban, las hacían muy cuadradas y hicieron este fuerte. Como pueden ver, así son las rocas y las lograron poner cuadradas. Me imagino que con herramientas lograban hacer estas formas para poder ponerla cada una encima de la otra y poder construir el fuerte de una manera muy geométrica. Como pueden ver, se ve muy derechito. Y bueno, eso ha sido toda la visita a este fuerte, ha sido toda la visita del día de hoy. Espero que les haya gustado este video, espero que hayan disfrutado y hayan conocido un poco sobre la ciudad más antigua de Estados Unidos y con ella, por supuesto, el fuerte de Fort Matanzas. No olvides, como siempre les digo, suscribirte al canal, no olvides dejarme tu like y tu comentario, qué te pareció este video. Recuerda que siempre vamos a estar conociendo lugares históricos, hablándoles de cosas importantes en este canal. Y bueno, sin más nada que decirles, nos vemos en un próximo video con una aventura nueva.